Hola chicos, ¿qué tal? Soy la profesora Laura de Ciencias y espero que cada uno de ustedes se encuentre muy bien junto a su familia. Yo aquí desde mi casa, igual que ustedes, cuidándome y protegiéndome en forma muy responsable porque de esa manera cuido a los míos y a todos los que me rodean. Bueno, este video tiene la finalidad, ¿cierto?, de hacerles llegar a ustedes de la mejor manera posible los contenidos que corresponden a la primera unidad. Si bien es cierto, lo hemos estado trabajando en guías, ahora mediante un Power, ¿cierto? Yo les voy a explicar algunos de esos contenidos que ya hemos revisado, que ustedes han trabajado, y además lo que van a hacer en las guías que corresponden a la semana siguiente, ¿ya? Por lo tanto, los invito a que podamos revisar estos contenidos. Cualquier duda, ustedes me lo hacen saber mediante el correo. Bien chicos, ahora como yo les comentaba, vamos a revisar en este Power las leyes de los gases. Por lo tanto, nuestro objetivo va a ser identificar y aplicar las leyes de los gases. Las habilidades va a ser identificar cuáles son estas leyes y aplicarlas en la resolución de diferentes problemas. La actitud es esforzarse y perseverar en el trabajo individual, sobre todo ahora que ustedes están en casa, que nosotros no estamos en forma presencial apoyándolos. Ustedes deben esforzarse y ser perseverantes en este trabajo para obtener buenos resultados. Lo primero que vamos a analizar son los factores que afectan el comportamiento de los gases. Aquí vamos a tener el volumen, la presión y la temperatura. En estas primeras leyes solo vamos a usar estos tres factores, pero más adelante vamos a incorporar la cantidad de materia que también va a afectar el comportamiento de los gases. La primera relación es entre temperatura y volumen. Si observamos este esquema, ¿cierto?, nos vamos a dar cuenta que la presión se mantiene constante, es decir, está a 1 atmósfera. Sin embargo, la temperatura en el primer sistema es de 100 Kelvin y el volumen que está ocupando es solo de 5 litros. Si yo aumento la temperatura, es decir, a 200 Kelvin, el volumen aumenta a 10 litros. ¿Qué podemos concluir entonces de esto? Que si yo aumento la temperatura, también voy a aumentar el volumen. Lo observamos en esta gráfica, ¿cierto? Cada vez que aumenta la temperatura, también aumenta el volumen y viceversa. Es decir, si baja la temperatura, el volumen también baja. ¿A qué se debe esto? Que si el gas contenido en el contenedor, ¿cierto?, absorbe calor, sus partículas se desplazan más rápidamente, se expanden, por lo tanto el volumen va a aumentar. O viceversa, si yo disminuyo la temperatura, también va a disminuir el volumen. Esto implica, ¿cierto?, que estas dos variables o estos dos factores son directamente proporcionales. Si aumenta uno, aumenta el otro. El segundo factor es la presión y la temperatura. Aquí tenemos un sistema, ¿cierto?, donde inicialmente está a 26 grados Celsius, pero después la temperatura baja a 0 grados Celsius. Si observamos, ¿cierto?, a mayor temperatura significa que vamos a tener mayor presión y a menor temperatura vamos a tener menor presión. Por lo tanto, cada vez manteniendo siempre el volumen constante. Si yo aumento la temperatura, también voy a aumentar la presión. Y al igual que el caso anterior, eso significa que son directamente proporcionales. Si lo vemos en esta gráfica, el volumen mantiene constante y cada vez que la temperatura aumenta, también aumenta la presión. ¿A qué se debe esto? Se debe a que a mayor temperatura, ¿cierto?, aumenta la velocidad de estas partículas o de estas moléculas de gas. Por lo tanto, hay mayor choque entre ellas y entre las del recipiente que lo contiene. Por lo tanto, va a ejercer una mayor presión. En cambio, cuando tenemos una temperatura menor, las partículas están con menos movimiento, por lo tanto, su presión también disminuye. Y el tercer factor es el volumen y la presión.
Aquí lo vamos a observar en este esquema, ¿cierto? Donde tenemos las moléculas gaseosas ocupando un mayor volumen y aquí ocupando menor volumen. ¿Qué mantenemos constante? La temperatura. Y podemos decir, ¿cierto?, que cuando aumentamos la presión, el volumen va a disminuir. Aumentamos la presión, ¿cierto?, como lo muestra aquí el esquema, la temperatura, o sea, en este caso, el volumen disminuye. Si lo vemos aquí, ¿cierto?, tenemos que cada vez que aumenta la presión, el volumen disminuye. Aumenta la presión, el volumen disminuye y viceversa. Por lo tanto, la gráfica es diferente a la anterior. Cada vez que aumentamos la presión, el volumen disminuye. Eso implica, ¿cierto?, que son inversamente proporcionales. Si una aumenta, la otra disminuye. ¿Por qué? Porque al aumentar el volumen, como lo vemos aquí, las partículas están más separadas. Por lo tanto, hay menos choques entre ellas y entre el recipiente que los contiene. En cambio, cuando están más juntas, están chocando más entre ellas y más contra el recipiente que los contiene. Por lo tanto, están ejerciendo una mayor presión. Ahora, aquí nos vamos a ir a las leyes de los gases, ¿ya? Con conceptos que ya nos vamos a introducir en lo que era nuestro objetivo. Dice que son aquellas que explican el comportamiento de los gases en relación a las tres variables que vimos, que era el volumen, la presión, la temperatura. Es importante aquí que el volumen va a ser, la unidad de medida va a ser el litro, la presión, la atmósfera, la temperatura en Kelvin. Por lo tanto, si no tenemos esas unidades, vamos a tener que usar conversiones. En el primer caso, cuando hablamos del volumen, decíamos que se mide en litros. Por lo tanto, tenemos que saber que un litro es equivalente a 1000 mililitros. ¿Cómo podemos convertir? Si yo quiero convertir de litro a mililitro, voy a multiplicar por 1000. En cambio, si yo quiero de mililitro a litro, voy a dividir por 1000. Es decir, cuando bajo la escalera, multiplico. Cuando subo la escalera, divido. Por ejemplo, si yo tengo 800 ml y lo quiero pasar a litro, 800 ml, ¿cierto? Mililitro, lo voy a dividir por 1000. Por lo tanto, me van a dar 0,8 litros. Por el contrario, si yo tengo 2 litros y lo quiero pasar a mililitro, voy a multiplicar por 1000. ¿Ya? En el caso de la temperatura, decía que la temperatura la vamos a medir en grados Kelvin. Por lo tanto, si nos dan los grados Celsius, solo le tenemos que sumar 273. Por ejemplo, si yo lo tengo en 35 grados Celsius, lo quiero pasar a Kelvin, tengo que sumarle 273. Por el contrario, si yo lo tengo en grados Kelvin y lo quiero pasar a grados Celsius, le tengo que restar 273. ¿Ya? Y por último, la presión, decíamos que se mide en atmósfera. Por lo tanto, tenemos que saber que una atmósfera es equivalente a 700 milímetros de mercurio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si yo quiero bajar la escalera, es decir, voy de atmósfera a milímetros de mercurio, tengo que multiplicar por 760. Si yo quiero ir de milímetros de mercurio a atmósfera, que es mayor, voy a dividir por 760. Por ejemplo, si yo tengo 890 milímetros de mercurio para pasarlo a atmósfera, ¿qué tengo que hacer? Dividir por 760 y eso me va a dar 1,17 atmósferas. Por el contrario, si yo tengo 3 atmósferas y la quiero pasar a milímetros de mercurio, tengo que multiplicar por 760. ¿Ya? Estas conversiones de unidades es muy importante porque cuando vengan los ejercicios, no siempre vienen en las unidades en las cuales se debe medir, que es el sistema internacional. Por lo tanto, tenemos que tenerlo muy claro para poder transformarlas en caso de que sea necesario. Bueno, y aquí partimos ahora con la primera ley de los gases, que es la ley de Charles. Ella fue descubierta por Jacques Charles y también con el aporte de Joseph Gay-Lussac. ¿Qué plantea esta ley? Dice que a presión constante,
es decir, solo está variando el volumen y la temperatura, el volumen de una cantidad dada de gas es directamente proporcional a la temperatura. ¿Qué decíamos cuando era directamente proporcional? Que si una aumentaba, la otra disminuía. Por lo tanto, matemáticamente esta relación entre volumen y temperatura se mantiene constante. Y si lo llevamos a un estado inicial y a un estado final, el volumen 1 sobre la temperatura 1 va a ser igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. Entonces, esta ley decimos que está relacionada de esta manera, con un estado inicial y un estado final. Vamos ahora a hacer un ejemplo para aplicar esta ley. Dice, si un gas se encuentra a una temperatura de 30 grados Celsius, ocupando un volumen de 500 ml, luego este gas se calienta hasta 45 grados Celsius. ¿Cuál es el volumen final que ocupa? Ya, lo primero que tenemos que hacer es sacar los datos. Decimos que el volumen 1 era de 500 ml. La temperatura 1 era de 30 grados Celsius. Cuando se calentó, esa temperatura subió hasta 45 grados Celsius. ¿Qué nos preguntan? El volumen final o el volumen 2. Acá está la importancia que yo les decía anteriormente de la conversión. Como yo sé que el volumen se debe medir en litros y la temperatura en Kelvin, tengo que convertir estas unidades. Por lo tanto, en el primer caso, cuando yo tengo 500 ml para convertirlo a litro, lo tengo que dividir por 1000 y eso me va a dar 0,5 litros. En el caso de la temperatura, como la tengo en grados Celsius, para transformarla a Kelvin, tengo que sumarle 273. Igual que en el caso de los 45 grados Celsius. ¿Ya? Teniendo los datos, las conversiones necesarias, si los datos están en las unidades correctas, no es necesario hacer conversión. Lo ocupamos directamente. El segundo paso es establecer la fórmula. Ya decíamos que el volumen 1 estaba sobre la temperatura y el volumen 2 sobre la temperatura 2. Por lo tanto, nosotros nos están preguntando el volumen 2. Esa es mi incógnita. Para yo poder llegar a establecer ese volumen, tengo que despejar la fórmula. ¿Y qué voy a hacer? Lo voy a pasar la temperatura 2, porque está dividiendo al volumen, que es mi incógnita, la voy a pasar al lado contrario del signo, pero multiplicando. Por lo tanto, nos va a quedar el volumen 2, va a ser igual al volumen 1 por la temperatura 2 sobre la temperatura 1. Ahora, si nosotros aplicamos los datos, ¿ya? Estaban aquí 0,5 litros y en el caso de la temperatura 2, 318 Kelvin, lo vamos a dividir por la temperatura 1, que era 303 Kelvin. Si nos fijamos aquí, tenemos dos unidades que son iguales, que son los Kelvin, ¿cierto? Por lo tanto, se van a eliminar y me va a quedar el litro. Y eso está correcto porque el volumen se mide en litro. Entonces, 0,5 por 318 nos va a dar 0,52 litros. Si nosotros analizamos el resultado, vamos a determinar que efectivamente esta ley se cumple, porque el volumen 1 es menor al volumen 2. Es decir, inicialmente yo tenía 0,5 y finalmente tengo 0,52. ¿Por qué era esto? Porque inicialmente tenía 303 Kelvin y finalmente tenía 318, es decir, aumentó la temperatura, por lo tanto también aumentó el volumen. Y esta es la relación que establece la ley de Charles, la relación entre volumen y temperatura. A mayor temperatura, mayor volumen. A menor temperatura, menor volumen. Bueno, ahora lo vamos a aplicar, ¿cierto? Recordando que, como les decía, si la temperatura aumenta, el volumen aumenta. Acá les adjunté un enlace donde pueden ir también para revisar ejercicios y estos contenidos, que son los relacionados con el Minedu. Ustedes se meten a esta página
y les va a salir una lupa donde tienen que ingresar este código. Y ahí van a poder revisar también los contenidos, ¿ya? Por lo tanto, ahora los invito a trabajar, a hacer la guía que se les envía para que después la retornen, ¿cierto?, mediante el correo. Por lo tanto, gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase. Cuídense y quédense en casa.